El narcisismo, como lo describe Sigmund Freud, es una manifestación de una compleja interacción entre los deseos inconscientes, la autoestima y las relaciones con los demás. En este contexto, los narcisistas tienden a vivir en un mundo donde la imagen que proyectan es de vital importancia, incluso si esta imagen está profundamente alejada de su verdadero yo. A través de esta perspectiva freudiana, podemos entender cómo ciertas características del narcisismo se manifiestan de manera tangible en su entorno, específicamente en su hogar. Los objetos que rodean a un narcisista no son solo decoraciones o posesiones, sino representaciones de su psique y de las defensas que utiliza para proteger su ego. Freud nos ayudaría a entender que, más allá de la superficie, esos objetos esconden las dinámicas emocionales y psicológicas más profundas de su ser. En primer lugar, uno de los objetos más significativos que se pueden encontrar en la casa de un narcisista es el espejo. Freud, en su teoría del narcisismo, describió cómo el individuo se enamora de su propio reflejo, y este proceso de identificación con la imagen refleja la búsqueda constante del narcisista por la validación. El espejo, en este sentido, no es solo un objeto funcional, sino que es un medio constante para alimentar su ego. El narcisista pasa largas horas frente a él, ajustándose, admirándose, buscando la perfección en su apariencia. Sin embargo, detrás de esta admiración superficial hay una inseguridad profunda, un vacío interno que solo puede llenarse con la constante reafirmación de su imagen. El espejo en la casa de un narcisista es un objeto esencial, pero también es una trampa psicológica que refleja no solo su rostro, sino su desesperada necesidad de aprobación. En segundo lugar, los objetos de lujo o aquellos que exhiben un alto estatus son omnipresentes en la casa de un narcisista. Freud argumentaba que el narcisista, en su búsqueda de poder y validación, se rodea de símbolos materiales que representan su superioridad sobre los demás. Estos objetos no son simplemente para el disfrute, sino que sirven como una forma de demostrar su valía. La lujosa decoración, los autos de alta gama, las joyas, todo está cuidadosamente seleccionado no solo por su calidad, sino por el poder simbólico que posee. Sin embargo, Freud señalaría que este deseo de posesiones materiales no es una verdadera señal de éxito, sino un mecanismo de defensa frente a los sentimientos de insuficiencia y fragilidad emocional. En el fondo, el narcisista necesita la aprobación constante de los demás para reafirmar su valor. El tercer objeto que Freud podría identificar como crucial en la casa de un narcisista es una biblioteca cuidadosamente seleccionada. Los libros que están presentes en el hogar de un narcisista son más que simples objetos de lectura. Son una extensión de su ego y de su imagen intelectual. Freud, al ser un experto en la psicología del inconsciente, podría interpretar esta colección como una forma de buscar poder y control a través del conocimiento. El narcisista no solo quiere ser admirado por su apariencia, sino también por su intelecto. Los libros son una herramienta de prestigio y poder, un medio para impresionar a los demás con una imagen de profundidad y sofisticación. Sin embargo, detrás de esa fachada intelectual podría haber una falta de genuino interés en el contenido de esos libros. Para el narcisista, los libros representan solo otro objeto que valida su imagen ante los demás. El cuarto objeto que Freud podría señalar es un retrato o una fotografía de sí mismo, de tamaño considerable, colgado en un lugar destacado de la casa. Freud habló del ego como un centro de energía psíquica que busca afirmarse y defenderse. El retrato, en este caso, no es simplemente una representación del narcisista, sino una reafirmación constante de su importancia. El narcisista coloca estos retratos en un lugar destacado, como un altar a su propia imagen. A través de este objeto,
buscan mantener su ego intacto, creando un espacio donde la admiración y la validación se convierten en necesidades constantes. Este retrato se convierte en un símbolo de su identidad, un recordatorio constante de su visión idealizada de sí mismos. Finalmente, Freud podría identificar el último objeto en la casa de un narcisista como una colección de premios o trofeos. Estos premios, que a menudo parecen representar logros significativos, en realidad son manifestaciones externas de un vacío interno. El narcisista busca validación a través de estos objetos, y su hogar se convierte en un santuario de reconocimiento público. Freud interpretaría estos trofeos no solo como símbolos de éxito, sino como una forma de defenderse de los sentimientos de inseguridad. El narcisista necesita estos objetos no porque realmente valore lo que representan, sino porque le otorgan una sensación de poder y superioridad sobre los demás. Cada trofeo es una barrera contra la vulnerabilidad, una forma de proteger su ego de las amenazas externas. Estos 5 objetos, aunque aparentemente inofensivos, son en realidad indicativos de la compleja psicología detrás del narcisismo. Según Freud, el narcisista vive en un mundo de defensas psicológicas, utilizando objetos para reafirmar su ego y protegerse del dolor de la autoimagen distorsionada. A través de estos objetos, el narcisista crea un entorno donde su imagen idealizada puede ser constantemente alimentada, pero también revela la fragilidad de su psique. Estos objetos no son solo decoraciones, son manifestaciones de la lucha interna del narcisista por encontrar su valor en un mundo donde la validación externa es esencial para su sentido de identidad. Al comprender estos objetos desde la perspectiva freudiana, podemos obtener una visión más profunda de cómo funciona la mente del narcisista. No se trata solo de la obsesión por la apariencia o el materialismo, sino de un sistema defensivo complejo que se despliega en su hogar, donde cada objeto tiene un propósito psicológico detrás de él. Los objetos en la casa de un narcisista son como piezas de un rompecabezas que nos permiten entender las dinámicas más profundas de su mente y cómo estas dinámicas afectan su relación con los demás y con sí mismos. Los objetos que se encuentran en la casa de un narcisista no solo están presentes para cumplir una función práctica o estética. Cada uno de ellos refleja la compleja arquitectura psicológica que el narcisista ha construido a lo largo de su vida, una construcción basada en la autocomplacencia, la validación externa y la defensa constante de un ego frágil. El hogar de un narcisista es, por lo tanto, una extensión de su identidad, un espacio donde la imagen que desea proyectar se encuentra rodeada de símbolos que refuerzan y protegen su visión idealizada de sí mismo. Los muebles y las decoraciones en el hogar del narcisista suelen ser cuidadosamente seleccionados. Si bien pueden parecer simplemente elegantes o bien diseñados, tienen un propósito más profundo. Freud podría argumentar que cada pieza en este espacio está pensada para proyectar una imagen de perfección y control. Sin embargo, en el fondo, estos objetos también sirven como un escudo psicológico. Cada mesa de lujo, cada lámpara de diseño, cada alfombra cara representa un esfuerzo por crear un entorno en el que el narcisista pueda sentirse seguro, en control y superior. La casa se convierte en un santuario donde puede escapar de las críticas externas y encontrar consuelo en un entorno que reafirma su visión de grandeza. Por otro lado, la disposición de estos objetos también refleja la necesidad de control que los narcisistas suelen experimentar. Las habitaciones, los muebles y hasta las paredes mismas son cuidadosamente ubicados para crear una sensación de armonía y equilibrio que refleja la perfección que el narcisista anhela. Freud podría interpretar esta tendencia
como una manifestación de la necesidad de dominar y ordenar su entorno para así mantener el control sobre las percepciones que los demás tienen de él. En este sentido, la disposición de los objetos en la casa no es solo una cuestión estética, sino una representación de cómo el narcisista intenta manipular su mundo para que encaje con su autoimagen idealizada. Sin embargo, lo que a menudo se oculta detrás de estos objetos y el control que se ejerce sobre ellos es la vulnerabilidad interna del narcisista. Aunque parece que el narcisista ha logrado crear un mundo perfectamente controlado, lleno de objetos que refuerzan su superioridad, en realidad se encuentra en una constante lucha contra sus inseguridades. Los objetos en su hogar, lejos de ser una señal de verdadera felicidad o satisfacción, son un recordatorio de sus miedos más profundos. Freud entendería que el narcisista está atrapado en una constante tensión entre la necesidad de afirmarse a través de la imagen y el vacío emocional que siente cuando la validación externa no es suficiente para llenar el vacío interno. En este contexto, el narcisista también tiende a acumular objetos que tienen un valor simbólico, objetos que representan logros pasados o reconocimiento externo. Estos trofeos, diplomas y medallas que suelen estar exhibidos en su hogar no son simplemente recuerdos de éxito, sino que sirven como recordatorios constantes de su supuesta grandeza. Freud podría señalar que el narcisista se enfrenta a un dilema psicológico. Por un lado, necesita estos objetos para reafirmar su valía, pero por otro lado, estas acumulaciones materiales también revelan la fragilidad de su autoestima. El trofeo, lejos de ser un símbolo de satisfacción personal, se convierte en una necesidad constante, un recordatorio de que el narcisista no puede permitirse perder el reconocimiento que estos objetos representan. La necesidad de tener siempre la razón y de ser admirado es otro factor que se refleja en los objetos del hogar del narcisista. En el caso de las obras de arte o las decoraciones, no es raro que el narcisista elija piezas que son raras, únicas o extremadamente costosas. Freud podría argumentar que esta elección no solo responde a un gusto estético, sino a un deseo inconsciente de demostrar su singularidad y su capacidad para sobresalir. La posesión de algo único o raro le da al narcisista la sensación de ser especial, de ser diferente a los demás. Sin embargo, este deseo de ser único esconde una profunda inseguridad, pues la singularidad de estos objetos no hace más que acentuar la desconexión interna que siente el narcisista con los demás. Es importante entender que estos objetos, aunque parecen reforzar la imagen externa de perfección del narcisista, también son una forma de autodefensa. Freud podría interpretar la acumulación y exposición de estos objetos como una reacción ante el miedo profundo de ser percibido como menos que perfecto. En su búsqueda por proyectar una imagen impecable, el narcisista crea un entorno donde todo está cuidadosamente seleccionado y dispuesto para servir a ese propósito. Pero lo que el narcisista no puede ocultar es la grieta en su psique, la necesidad constante de validación y el miedo a la exposición de sus verdaderos sentimientos de inferioridad. Los objetos en la casa de un narcisista no son solo parte de su identidad visible, también son una manifestación de su lucha interna. En cada rincón, en cada detalle cuidadosamente seleccionado, el narcisista está tratando de construir un refugio que le permita escapar de la angustia de la crítica, la vergüenza y la autoduda. Estos objetos son símbolos de un ego que necesita ser constantemente alimentado, y aunque a menudo parecen representar poder y control, en su fondo son solo herramientas que el narcisista utiliza para protegerse de sus propios demonios internos. A través de estos objetos, Freud revelaría una verdad inquietante. El narcisista está atrapado en un ciclo constante de reafirmación externa,
pero no puede escapar de su vulnerabilidad interna. En su hogar, rodeado de objetos que reflejan su deseo de perfección, el narcisista nunca podrá encontrar la verdadera paz, pues la paz no proviene de la validación externa, sino de un proceso de autoaceptación y autocomprensión. Los objetos en su hogar son solo un refugio temporal, una capa superficial que oculta las grietas de su psique. En la casa de un narcisista, la simbología de los objetos no se limita simplemente a la estética, sino que se convierte en un espejo de la lucha interna que vive el individuo. Cada elemento, desde la decoración hasta los pequeños detalles, cumple un papel en el gran escenario en el que el narcisista intenta construir una fachada perfecta. No se trata solo de un deseo de lujo o belleza, sino de una necesidad psicológica profunda de validación externa. Freud podría argumentar que el narcisista, al rodearse de estos objetos, está tratando de tapar la herida profunda de su inseguridad y de la constante necesidad de ser admirado. Sin embargo, el dolor de esta inseguridad es tan grande que lo único que logra es crear un ciclo constante de búsqueda de aprobación que nunca se apaga. Este vacío existencial, que a menudo se manifiesta en el afán de acumular cosas materiales, tiene raíces profundas en la psicología freudiana. El narcisista, al no haber desarrollado una autoestima sólida desde sus primeras etapas de la vida, busca continuamente objetos que puedan reforzar su sentido de valía. Sin embargo, cada objeto que obtiene solo proporciona una satisfacción temporal. Freud podría decir que este comportamiento refleja un intento constante por llenar un vacío emocional que nunca se puede llenar completamente, ya que el narcisista no puede reconectar con su verdadero yo. Además, el narcisista tiende a utilizar estos objetos como una forma de ejercer control sobre su entorno. Los objetos están organizados de manera meticulosa y cuidadosa en un esfuerzo por garantizar que su espacio personal sea un reflejo de su poder y su importancia. Este control sobre el entorno físico se extiende al control que el narcisista busca tener sobre los demás, manipulando las percepciones de los otros a través de los objetos que posee. Cada objeto, entonces, no solo tiene el propósito de agradar al narcisista, sino de garantizar que todos los demás estén constantemente expuestos a su superioridad. El narcisista no solo busca la admiración, sino también el poder y la influencia, y los objetos que elige son vehículos para conseguirlo. La relación que el narcisista establece con su hogar y con los objetos que en él se encuentran también tiene una fuerte conexión con su necesidad de evitar enfrentarse a su verdadero ser. En lugar de mirar hacia adentro y tratar de comprenderse a sí mismo, el narcisista se evade constantemente con el consumo de objetos y la búsqueda de la admiración externa. La casa se convierte en un refugio para el narcisista, un lugar donde puede esconder su vulnerabilidad y su fragilidad emocional detrás de una cortina de lujos y símbolos de estatus. En muchos casos, los objetos en la casa de un narcisista también sirven como una forma de manipular a quienes lo rodean. Las relaciones con los demás son vistas como oportunidades para fortalecer su ego. El narcisista, por lo tanto, se rodea de objetos que no solo lo representan a él, sino que también proyectan la imagen de que tiene un estilo de vida superior al de los demás. En su hogar, las personas que lo visitan se sienten deslumbradas por la opulencia y el lujo, lo que refuerza la idea del narcisista de que su valor está determinado por la percepción externa. Freud podría observar que esta dinámica es un mecanismo de defensa del ego, una forma de hacer frente al temor de ser percibido como insignificante o débil. Por otra parte, el narcisista tiende a evitar cualquier objeto que lo conecte con su verdadera vulnerabilidad. Es raro que se encuentren en su hogar objetos que puedan representar momentos de debilidad, fallos
o fracasos. El narcisista teme confrontar cualquier aspecto de su vida que no esté a la altura de su idealización de sí mismo. Los recuerdos personales, aquellos que podrían tener un valor sentimental o emocional, son frecuentemente ignorados o descartados. El narcisista prefiere rodearse de objetos que reafirmen su imagen de perfección y éxito. Freud podría interpretar esta falta de conexión emocional con ciertos objetos como un intento de proteger su ego frágil, evitando cualquier cosa que pueda recordarles que no son tan perfectos como pretenden ser. Sin embargo, en este proceso de autoengaño, el narcisista se ve atrapado en un ciclo vicioso. Al buscar constantemente validación externa a través de objetos, relaciones y logros materiales, el narcisista se aleja más de la posibilidad de un crecimiento genuino. Freud podría argumentar que, al evitar confrontar las heridas emocionales y los conflictos internos, el narcisista se condena a vivir en una constante insatisfacción. Los objetos que acumula, lejos de ser una solución, son solo una forma de distraerse de los sentimientos de insuficiencia que nunca desaparecen. Cada logro o adquisición material solo crea una ilusión temporal de bienestar, pero nunca logra sanar la herida emocional profunda que el narcisista arrastra consigo. El hogar de un narcisista, con todos sus objetos cuidadosamente seleccionados, es un escenario donde el ego se construye y se defiende, pero también un espacio donde se revela la vulnerabilidad más profunda. Los objetos no solo son un reflejo de su deseo de control y superioridad, sino también una forma de ocultar la fragilidad que yace debajo de su fachada. Freud, con su comprensión profunda del inconsciente, podría señalar que el narcisista, al llenar su casa con estos objetos, no está buscando llenar un vacío material, sino un vacío emocional. Los objetos, al final, son solo una manifestación externa de una lucha interna que nunca termina, una lucha por el reconocimiento y la validación que nunca alcanza la paz interna. En última instancia, el narcisista vive atrapado en su propia construcción, un entorno lleno de objetos que no tienen el poder de proporcionar la felicidad o la satisfacción genuina que tanto anhelan. Aunque estos objetos pueden ofrecer una ilusión de grandeza, nunca podrán llenar el vacío emocional que el narcisista experimenta en su vida diaria. Según Freud, esta búsqueda constante de validación externa es una estrategia defensiva que esconde una realidad mucho más dolorosa: la falta de conexión auténtica consigo mismo y con los demás. Los objetos en la casa de un narcisista son solo una fachada, y detrás de esa fachada se encuentra un ser que, aunque rodeado de lujo y riqueza, está profundamente vacío en su interior. Al final, lo que encontramos en la casa de un narcisista no es solo una colección de objetos lujosos, sino una serie de símbolos que representan una lucha interna constante. A través de estos objetos, el narcisista intenta llenar el vacío emocional que no puede ser colmado por el dinero ni por el reconocimiento externo. Cada pieza en su hogar es un intento de construir una fachada de perfección, pero detrás de esa fachada, el narcisista se enfrenta a una profunda insatisfacción que nunca se resuelve, porque las validaciones externas nunca son suficientes para sanar un ego tan frágil. Freud, al comprender esta dinámica, nos ayuda a ver que lo que los narcisistas realmente buscan no es solo admiración, sino una forma de conectar con algo más genuino y profundo, algo que, lamentablemente, parece eludirlos. Es en este vacío emocional donde se encuentra la clave para comprender la naturaleza del narcisismo. Un ciclo que no termina con la adquisición de más objetos o el incremento de la admiración externa. En su lucha por alcanzar la perfección, el narcisista permanece desconectado de sí mismo, atrapado en una ilusión que nunca le permitirá encontrar la paz. Si este análisis te ha dado una nueva perspectiva sobre los comportamientos y mecanismos del narcisismo, te invito a que interactúes con este contenido.
Tu participación no solo es crucial para continuar con la conversación, sino también para ayudar a que más personas comprendan las dinámicas psicológicas que se juegan en las relaciones y el entorno de los narcisistas. La única manera de empezar a superar estas dinámicas y encontrar una forma más saludable de vivir es ser conscientes de ellas. Así que no olvides dar like, comentar y compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Cada interacción que tienes con este contenido no solo ayuda a que este mensaje llegue a más personas, sino que también contribuye a construir una comunidad más consciente y empática. Si te interesa seguir explorando estos temas profundos, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí continuaremos desentrañando más secretos de la mente humana basados en la psicología de grandes pensadores como Freud. Te espero en el siguiente video para seguir descubriendo juntos las capas más profundas de la psique humana.